El objetivo de esta práctica fue observar el efecto de los contaminantes en las plantas, teniendo como hipótesis que si es verdad que los contaminantes al entrar en contacto con las plantas las afectan, entonces éstas morirán. Para poder realizar esta práctica utilizamos dos petunias con flores muy parecidas en su tamaño y cantidad de follaje, dos vasos de precipitado de 250 mililitros y una regla. Los contaminantes utilizados fueron cloro, jabón, sal, aceite, gasolina y ácido concentrado. En nuestro caso, el contaminante utilizado fue el cloro. Lo primero que hicimos fue etiquetar las plantas como A y B para diferenciar cuál es la que tiene agua y cuál es la del cloro. Medimos las plantas de alto y ancho y contamos el número de hojas y flores, además de que dedujimos su grado de vitalidad. Después agregamos agua a la planta A y cloro a la B para observar su reacción una semana después. A la siguiente semana pudimos observar que la planta A se mantuvo viva, mientras que la B se marchitó. Volvimos a medir la altura y la anchura y nos dimos cuenta de que la planta A se conservaron igual, pero la B disminuyeron. Las medidas de la planta A fueron 12 centímetros de altura, 29 de anchura y perfecta vitalidad. En la planta B fueron 12 de altura, 26 de anchura y perfecta vitalidad. Pero podemos darnos cuenta que a la semana las medidas y vitalidad fueron iguales para la planta A, pero la B fueron 5 centímetros de altura, 18 de anchura y pésima vitalidad. Como ya se había mencionado, durante el experimento se utilizaron diferentes contaminantes además del cloro. Al usar el jabón, la planta se marchitó muy poco. Con la sal se marchitó por completo. Con el aceite, la planta se veía un poco marchita. Con el ácido concentrado se marchitó por completo y por último, con la gasolina, se mantuvo viva. Al analizar los resultados obtenidos, nos pudimos dar cuenta de que las hojas y las flores de las plantas se secaron y adelgazaron, y es por eso que las medidas de las plantas disminuyeron. Podemos explicar que estos fenómenos se dan porque el cloro provoca que el desarrollo de las raíces se reduzca y que se engrosen en las zonas apicales. También destruye los tejidos vegetales, ya sea por oxidación o expulsión de hidrógenos compuestos orgánicos. Como consecuencia de esto, la planta se marchita. Se da el adelgazamiento de las hojas, con tendencia a enrollarse, y las amplias neurosis provocan que las hojas se sequen. Todos los contaminantes afectaron a las plantas de una u otra manera. Todos alteraron el funcionamiento normal de las plantas, es por eso que se marchitaron, aunque unas en mayor grado que otras. Esto ocurrió porque cada contaminante tiene características diferentes que dañan a la planta. Por ejemplo, la sal y el ácido cambian las características del suelo y por lo tanto afectan a la planta que recibe sus nutrientes de él y la matan rápidamente, mientras que la gasolina es un contaminante que mata a la planta lentamente, por lo que no pudimos observar cambios en la planta en una semana. Para entender mejor por qué se deterioran las plantas, primero tenemos que entender su funcionamiento. Las plantas vasculares son plantas que presentan raíz, tallo y hojas. Tienen un sistema vascular que les ayuda a concidir la savia bruta y elaborada hacia todos los órganos que forman el cuerpo vegetativo del vegetal. Este sistema está formado por el xilema y el floema. El xilema está formado por vasos leñosos ascendentes. Tienen como función conducir la savia bruta rica en agua y sales minerales que son absorbidos por las raíces hacia las hojas. El floema está formado por vasos liberianos descendientes. Tiene como función conducir la savia elaborada rica en moléculas orgánicas sintetizadas por el vegetal por fotosíntesis desde las hojas hacia todo el colmo vegetativo. Investigamos el efecto que tienen los contaminantes utilizados en las plantas para poder entender mejor qué fue lo que causó los cambios en ellas. El jabón hace que la estructura del suelo aumente la alcalinidad y en consecuencia el suelo dañado deteriora las plantas sanas. La sal provoca que los suelos se compacten, por lo que impide que la planta pueda absorber el agua y los nutrientes que se encuentran en él. Por su parte, el aceite contiene sustancias tóxicas como el plomo, que contaminan gravemente la tierra y sus nutrientes, por lo que al ser absorbido por las plantas, esta contamina. La gasolina altera la estructura de la planta, así como la estructura de la savia bruta y la savia elaborada, y por esto provoca que la planta se va muriendo lentamente, aunque nuestro experimento no murió porque no se mantuvo tanto tiempo con la gasolina. Por último, el aceite concentrado es un agente corrosivo que cambia el pH del suelo en donde se encuentra la planta y provoca que se forme un suelo ácido que acidifica el agua absorbida por la planta, dando lugar a una absorción ineficiente de nutrientes y eventualmente la muerte. Actualmente el agua es un recurso que se contamina mucho. Para evitar esto podemos realizar diferentes acciones como tirar la basura en los basureros para evitar que se termine desembocando en los ríos, lagos y mares. La deforestación es otra acción que contamina el agua.
por lo que debemos evitar incendios y plantar más árboles y plantas. En casa usamos el carro para todo, pero podríamos usar bicicletas en lugar de carros, ya que estos provocan que sustancias tóxicas se elevan al aire, que después se convierten en agua. Esto mismo ocurre con el humo del cigarro, que también es una acción que podemos evitar. Las aguas de infiltración que atraviesan los vertederos humanos contaminan los acuíferos que se suministran agua potable a millones de personas, por lo que reciclar todo lo que podemos ayudaría a evitar esta contaminación y muchas veces reciclar no es una acción que practiquemos en casa. Otra causa de contaminación es el uso de los fertilizantes y pesticidas que son arrastrados hacia el mar. Por eso deberíamos de usar fertilizantes orgánicos para las plantas. En conclusión, podemos decir que existen diferentes tipos de sustancias tóxicas o contaminantes para las plantas. Estas sustancias afectan su sistema vascular e impiden su funcionamiento normal, por lo que llegan a matarlas o dañarlas gravemente. En esta práctica podemos comprobar que nuestra hipótesis fue cierta, ya que es verdad que cuando los contaminantes entran en contacto con las plantas las matan. También podemos decir que es muy importante evitar la contaminación del agua, no solo porque nos afecta a nosotros y a los animales, sino porque daña a los suelos, y el agua contaminada provoca daños severos en las plantas, que al final son las que nos dan oxígeno para vivir.